Rafa, usted trae un gran tema para hoy. Oye, sí, mira, fíjate que vuelve a entrar en la polémica la idea de que si Jesús, estoy hablando de Cristo, Hijo de Dios, el pilar con descendencia humana, me refiero con característica humana dentro de la Santa Trinidad, tuvo o no familia, o por lo menos, o cuando menos, si tuvo o no una esposa. Esto es, claro, exactamente, ¿sabe por qué? Apareció un papiro en donde de alguna manera volvía a colocarlo como un hombre que había contraído matrimonio con María Magdalena, al parecer, que era la prostituta que salvó de ser apedreada, ¿cierto? De ahí viene la famosa frase que el que no ha cometido pecado que levante la primera piedra, ¿cierto? Y donde todos la dejaron. Y finalmente terminó... Y que la lance. Y que la lance, terminando construyendo una familia con esta mujer. Ahora, obviamente la polémica estalló y hay muchas personas que dicen que ese papiro es falso, que en realidad fue escrito en el siglo IV, o sea, en el año 1500, o sea, en el año 500, perdón, y que por otro lado hay otros que dicen que si bien el papiro puede no ser del todo auténtico, hay otras razones para pensar de que Jesús en algún momento, tan humano como era, en su encarnación, en su representación, en su diligencia, digamos, por, como dice el libro más famoso del mundo que es la Biblia, borrar los pecados del mundo, vivió como ser humano común y silvestre, como todos nosotros. ¿Alguno de sus discípulos más cercanos puede concretar esa aseveración? Fíjate que en Mateo hay menciones, digamos, pero son como cosas que ellos oían. Pero además hay evidencia que nosotros hemos mostrado aquí a nivel pictórico. Es verdad. Que muestra que ellos, supuestamente San Juan era hijo de él, incluso decía. Compartía. Exactamente. O sea, que era el hijo, o sea, el discípulo favorito, y de hecho cuando está en la cruz le dice, ahí tu madre, digamos, ahí tu hijo, por favor, ándate con ellos, ¿se acuerda? A mí déjeme tranquilo que yo estoy en mi proceso, voy a morir, resucitaré, y eso ya es otra historia. Pero, a ver, vamos colocándonos bien en orden, porque sin lugar a dudas la Biblia es el libro de referencia, es una guía moral, espiritual, intelectual, por qué no decirlo, por una gran cantidad de personas en el mundo, ¿cierto? Mucha gente se rige con los preceptos interiores que ha rescatado de este libro. Hay una formación, hay una educación evolutiva sobre cómo mejorar y cómo trascender y finalmente llegar al cielo, saltándose obviamente el limbo y sin caer en el infierno, ¿ok? Pues fíjese que un dato histórico que usted no debe desconocer, esto es historia pura nomás, es que la Biblia, que generalmente usted encuentra en su casa, si bien hay muchas versiones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro, pero hay muchas versiones, hay muchas Biblias con distintas, digamos, interpretaciones, con distintas traducciones, que en algunos no se habla de cruz, se habla un madero, por ejemplo, en el Testigo de Jehová, y un largo etcétera. En algunos casos no se habla de ángeles, se habla de mensajeros. Entonces hay pequeñas sutilezas. Interpretaciones distintas. Exactamente, ¿de quién estamos hablando cada vez? Pues bien, fíjese que alrededor del año 300 más o menos, en algo que se conoce como el Consejo de Nicea, donde está el emperador Constantino, cuando él de repente deciden pararle la persecución a los cristianos, dicen, ok, hagamos una cosa, hagamos de esto vale una religión propia, ya dada la tremenda popularidad que tiene, en vez de estarlos persiguiendo, castigando, asesinando, digamos, establezcámoslo como real, ¿perfecto? Entonces dijeron, ya, a ver, tráigame todos los libros del cristianismo. Bueno, era un turro de este volado. Entonces dijeron, chuta, ¿qué hacemos? Porque no podemos editar esto. Entonces hicieron dos métodos. Primero, los pusieron a todos a leer, y la Biblia que usted conoce, esto es así, esto es historia, es una edición que esas personas en ese consejo hicieron. Habían muchos sacerdotes, generalmente del Medio Oriente y del Más Oriente, fíjate, que empezaron a decir, mira, yo creo que este vale, yo creo que este no es necesario que lo lea la gente porque es muy complicado. Capítulos que fueron eliminados. Fueron eliminados, eso que hoy día se entienden como apócrifos o pseudografías, que no son reconocidos. O sea, la historia de Jesús, digamos, que está en esa cantidad de pocos evangelios a partir de sus apóstoles, es solo un puñado de las historias que hay de Jesús. Generalmente uno dice, bueno, Jesús desaparece obviamente a los 3 años y vuelve a aparecer, digamos, a los 30, ¿cierto? Claro. Bueno, todo lo que pasa respecto en ese medio están en esos libros, de él cuando era niño. Los 4 evangelistas, que son Mateo, Marco, Juan y Lucas.
escriben lo mismo, pero a su manera. Exacto. Tú puedes leer la parábola de... qué sé Claro, yo, hay eventos diferentes en El unos buen que samaritano. del otros, buen como en las bodas de samaritano, Canaán. y está contada de distinta manera por los 4 evangelistas. Exacto, como Puede- estuvieron ahí y Exactamente. lo cuentan Hay según... algunos que consideran ciertos elementos y otros que no, y que se van a otros puntos de interés. Exacto. Y esto habla de lo subjetivo que es también, De hecho. incluso un texto como la Biblia. Por supuesto. También da espacio para interpretar que lo que queda fuera era que de alguna manera a la curia de aquel entonces, comillas, no le convenía. Exacto, de hecho... Y por eso es que cuando aparecen estos textos apócrifos. estos textos o apócrifos, pseudografías, que es un nombre menos conocido, pero son las más acertadas para esto. el clero lo descarta y de alguna manera Lo lo elimina. niega y dice, perdón, pero eso no es oficial. Claro, no es No oficial, oficial, de para hecho. quienes lo establecieron lo que era oficial y lo que no era oficial. Exacto, de De hecho... la historia podría cambiar a ser en 180 grados. O sea, y no menos, fíjate. Mira, tenemos hartas cosas que contarle porque, sin ir más lejos, entre los libros, gran parte de los libros que se eligieron fueron con una patada en la mesa, de hecho. O sea, cuando ya juntaron todos los que, en serio, cuando juntaron todos los que les servían, y dijeron, ya, pero igual todavía son un montón, po. Entonces, ¿qué se? Ya ponerlo acá, pegarle una patada a la mesa, y los que caigan, eso no vale. Y los que quedaron arriba, bueno, esa es la Biblia que usted conoce, parece broma, pero es así. Bueno, como lo mismo que el caricello. Fue casi así, digamos, porque no Y podían además, elegirlo todo. Son historias que dan un sentido desde la creación, Exacto. y los primeros capítulos del Antiguo Testamento, Bueno. hasta el Apocalipsis. Exactamente, Y que le da bueno. una lógica a la historia del hombre. Por supuesto, tiene un arco, digamos, argumental, que es como que en realidad hay como dos dioses ahí. ¿Ah? El Dios del Antiguo Testamento es que es un poco Es celoso, rudo. es rudo, es castigador, permite invasiones, permite matanzas, y el otro que es tremendamente amoroso Sí, pide y que solo sacrificio. crece en el amor de sacrificio y entrega. Pero fíjese donde los libros que más perdieron son como el Génesis. El Génesis generalmente que es un libro cortito, ¿cierto? Que es el primero que uno se encuentra, que se entiende como nacimiento. En realidad la cantidad de libros que se perdieron es como, a ver, no sé qué pere. Son como dos Biblias enteras, más de eso estaba compuesto el Génesis. Y quedó con esas 15 hojas, Algo 20 simple. páginas, nada más, absolutamente. Pero mire, vamos a la nota y vamos analizando varios de los fenómenos donde algunos científicos han querido dar respuestas y otros, que se entienda, que hay cosas que realmente todos quedan con un signo de interrogación al rostro porque no saben realmente qué pasó. Que dirán algunos, la gran mayoría, por supuesto, la fuerza divina o la ira de Dios en varios casos. Ponga atención a la nota. Que lo explica casi todo. Casi todo. Para nadie es un misterio que la Biblia tiene errores, omisiones y hasta mentiras. Desde que la Virgen no era virgen hasta que Goliat no era un gigante sino un hombre con una extraña enfermedad. Sin embargo, el mundo vuelve a remecerse ante un nuevo descubrimiento que se relaciona directamente con el estado marital de Jesús. La Escuela de Divinidad de la Universidad de Harvard presentó hace pocos días un pequeño trozo de papiro que sería el siglo IV, donde se descifraría el estado marital de Jesús, que indica haber estado casado. El papiro relata una de las conversaciones entre Jesús y sus discípulos, donde éste habla de su madre y de una segunda mujer, quien sería su esposa y probablemente María Magdalena. Pero no todo queda ahí. El extracto de papiro indicaría además que entre los discípulos existió una mujer, que sería la misma esposa de Jesús. A pesar de que el Vaticano e investigadores cristianos se encuentran escépticos frente a las pruebas, especialistas siguen estudiando el misterioso documento. Otros ponen en duda la existencia del Arca de Noé, mientras que algunos creen imposible que la Virgen haya dado a luz sin nunca haber mantenido una relación sexual. ¿Qué esconde la Biblia? El libro más antiguo del mundo, el que relata la vida y obra de Jesús y que hoy nuevamente se pone en duda por la ciencia, quienes día a día intentan descifrar los códigos secretos de esta, que hoy les presentaremos en Mañaneros. Ok, códigos secretos y algunos pasajes ocultos. Exacto, no, que a veces no dejan satisfecho al hombre de fe, al hombre que necesita un poco más de información, porque lo que tratamos de decir aquí es que la Biblia es un libro tremendo, poderoso, es una guía, es un manual, es una inspiración, tiene características supraterrenales, ¿me entiendes? Sin embargo, por desgracia, fue editado por el hombre eligió qué debía ir o no ahí.
Entonces, hay versiones que están a medio terminar, hay historias incompletas, hay procesos que no fueron resueltos. De hecho, si es posible, dentro de esta semana, se me acercó un chileno que de más de 10 años de investigación acaba leyendo los libros completos, las pseudografias, los apócrifos y la Biblia convencional. Terminó descubriendo que Jesús y otros apóstoles creían en la reencarnación. Es el resultado del estudio de él, y claramente si la reencarnación parece ser algo asociado a culturas más orientalistas. Al parecer Jesús hizo referencia a ello. De hecho, entre los libros que quedó, hay una famosa frase que obviamente fue interpretada de otra manera, que le dice Jesús: que no te extrañe que tú vayas a morir y vas a volver al vientre de tu madre y volver a nacer. Y algunos dicen, no, que eso es el bautizo. Bueno, no sé qué tiene que ver el vientre con la madre con el bautizo, pero supone que son una de las cosas de la reencarnación que hubieran quedado, maestro. Se edita en beneficio práctico. En un beneficio práctico. Solo eso. Para que los que separaron lo que no querían, dijeron, ya, con esto, a nuestra forma vamos a ir a decir Claro. la palabra de Dios. Este va a ser la forma que ustedes van a Ahora entender. se hizo de buena fe, ¿ah? Tengo entendido que lo que sacaron fueron lo que era muy complicado para la gente. Hay que atender con un gran porcentaje de analfabetismo en el mundo entero y muchas historias que de alguna manera parecían como sacadas como de la fantasía absoluta. O sea, hay historias de Jesús de niños jugando con sus amigos, así de 10, 11 años, enojándose con algunos, matando a uno, arrepintiéndose, resucitándolo, o también reviviendo pajaritos. Eso en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo hay una cosa genial. Una de las cosas que más llama la atención y que sigue siendo considerado como el milagro máximo, que es el de la Divina Concepción. Tiene que ver, la Virgen María, virgen, ¿cierto? Casada obviamente con José, de repente llega un ángel y le dice, tú vas a ser la portadora, el vehículo, el transporte, la matriz, para tener al Hijo del Creador, ¿cierto? A Jesús. ¿Qué pasa si yo les digo que no es la primera vez que ocurrió, según la Biblia? Entre los libros que quedaron afuera está el nacimiento de Noé. Y ahí entra otra problemática, que es el diluvio. ¿Qué fue? Si usted me espera un tantito, yo le digo, ¿cuáles fueron las extrañas circunstancias en las que nació Noé? ¿Y qué realmente tiene de verdad el diluvio universal? ¿Puede haber sido otro hijo de Dios, Noé? Yo le voy a contar literalmente cómo lo dice el libro de Enoc, uno de los libros perdidos, pero al parecer sí. Como un hermano de Jesús. Al parecer Como cuando lo fueron a reconocer. La dijeron, historia se repite, Salfate. exactamente. Bueno, eso me lo dijo a mí un sacerdote una vez. En cada capítulo del Antiguo Testamento hay un reflejo en el Nuevo. Y tiene Los toda la hechos razón. se Y repiten. tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Bueno, usted me espera un tantito y yo le cuento sobre el milagro del nacimiento de Noé, en libros que no están incluidos en la Biblia oficial y que no van, digamos, contra el credo cristiano, por cierto. Y finalmente partamos hablando sobre el fenómeno del diluvio, que, ojo, aprovecho de decirle, no es la única cultura que lo dejó inscrito en piedras con escritos cuneiformes. Parece que esto pasó en varias partes, lo que parece afirmar de que el diluvio es Existió. un hecho indesmentible. Vamos a la pausa cortita en Mañanero y a la vuelta Salfate responde todas esas interrogantes tremenda que puede cambiar el destino de nuestras creencias incluso. Poco menos. O reforzarla en este caso, fíjate. Sí, claro. ¿Cachai? ¿Puede refrescar al público que se está incorporando a nuestra sintonía? ¿Qué interrogante dejamos antes de ir a la pausa? Una pequeña pregunta. Dígame. ¿Podría ser que uno de esos apócrifos, Sí. así algún atisbo así yo leí, que dejase a Judas en vez de culpable como una persona buena? Mira, o como un instrumento al menos. De Como un hecho, instrumento. en alguna manera Judas le cuestiona a Jesús, le dice, ¿y qué tal si yo no voy a hacer esto? ¿Qué tal si yo no te voy a acusar? ¿A dónde se va esta misión? Porque en realidad no es lo que yo busca. Y él dice, anda, cumple con tu deber en el fondo y que las cosas pasen como están escritas. Entonces, de alguna manera es como que Cada uno jugaba su rol. exacto, lo invita, digamos, a que siga el plan como estaba prefijado. Bueno, en lo que estábamos en el libro del Génesis, el primer libro del Pentateuco, se llama así porque son los 5 libros principales donde de alguna manera se refuerza toda la religión judaica y que luego cuando se le agrega el Nuevo Testamento, ahí ya los judíos quedan fuera de esa creencia, encontramos lo que hoy día se llama Biblia. Lo que habíamos comentado en un comienzo era que la Biblia que usted tiene en su casa, que si bien tiene que entender esto, hay muchas versiones, hay distintos tipos de traducciones. Es un libro que fue editado aproximadamente en el año 300, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos, y que lo eligió el hombre.
Por desgracia, mira, como digo, no fue con mala intención, fue elegido con el corazón y la mente más abierta en ese instante. Con la mira del momento, además. De todas maneras, pero finalmente, usted que es un estudioso del cristianismo, usted que lo tiene arraigado como su fe familiar, cabecera, de base, lo invito, digamos, a estudiar los otros libros que no fueron incluidos y que en algún momento pertenecieron a toda la gran cantidad de información respecto al nacimiento del hombre, creación del cielo y la tierra y todos los profetas y apóstoles habidos por haber. Bueno, Noé es uno de los hijos de Matusalén, ¿cierto? Aquí la cosa se pone complicada porque la Biblia da un salto categórico del nacimiento de Adán y Eva con sus hijos, ¿cierto? Caín, Yabel, después empieza a venir Set y todos los demás. Y entre eso aparece este hombre que está casado con una mujer y no tenían descendencia. Estaban casados, más aún no habían concretado su matrimonio. O sea, no habían jugado el papá y la mamá, como bien se dice. La hora de amar. Entonces de repente baja uno de los ángeles, que Enoc, ¿cierto?, que es el padre de uno de ellos, le dice mensajeros, no ángeles, que son incluso hasta ángeles caídos, son los ángeles que se quedaron en la tierra, no que están yendo y viniendo del cielo a la tierra, sino que se quedaron entre nosotros, y que algunos dicen que también serían los originarios de Goliat, que ya vamos a estar hablando de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dicen que no está conforme con la creación, y eso sí está en la Biblia tradicional, con todo el camino que el hombre, la raza humana ha seguido hasta este momento. Entonces decide Dios exterminar con toda ella a través de un diluvio. Pero para eso necesita un guía, necesita un reformador, necesita un humano reconstruido en la perfección para guiar a la nueva raza humana, que son los sobrevivientes que van a quedar después de este diluvio universal. Entonces la esposa de Matusalén termina quedando embarazada sin que él la haya tocado. Finalmente este hombre queda en plena desconfianza y dice: ¿con quién te metiste? Toda la cuestión. Y va donde el padre de él y le dice: mira, por favor, revísala y dime si realmente aquí no me pusieron los cuernos. Él dice: yo puedo dar fe, si bien no puedo explicar qué es lo que ocurrió, si bien Enoc nos dice que son los ángeles mensajeros quienes la dejaron concebida, quienes la preñaron en el fondo. Esta mujer está embarazada y, digamos, está todavía en estado virginal. Tiene un hijo, le ponen Noé. Y cuando este hombre crece, con todo su hijo y su descendencia, le dicen: manda a construir un arca con tales características. De hecho, las características están en la Biblia, o sea, de tal tamaño, con tales propiedades, que hay que cubrirla con brea por fuera para que no pase no se filtre el agua. Hay todo un manual, igual como el Arca de la Alianza, por ejemplo. Pues bien. Voy a arrojar sobre la tierra un diluvio. Exacto. Contigo haré yo mi alianza. Construye un arca y mete a ella, a tu familia y a una pareja de animales de cada especie. Excelente. Según una interpretación posterior, además Noé pasó 120 años advirtiendo a sus contemporáneos del peligro que los amenazaba. Pero no le hicieron caso. Sí. Oye, perdón, un paréntesis. Y esto tenía que ver con, de alguna manera, la pérdida de identidad que existía en el pueblo en aquel entonces y que habían caído en exceso y en... Exactamente. Pecados de la carne. Habían olvidado a Dios, como dice Felipe, y de alguna manera ya estaban viviendo, digamos, dentro de, como dicen, los excesos y, digamos, se habían puesto lujuriosos. Una vida loca. Una vida loca. Entonces, cuando dice 120 años advirtiendo, hay que entender que, sin ir más lejos, solo Matusalén, padre de él, abuelo, 900 años. 900 años vivían. Claro, la gente vivía esa cantidad. Abraham se dice que vivió una cantidad de años similares. No son figuras, porque sabemos que nadie puede vivir 900 años. Anda a saber tú qué hicieron los extraterrestres antes. No, perdón, ya eso es otro tema. Pero figuras, porque ahora sí, existe claro, incluso el dicho, y queda para siempre. Más viejo que Matusalén. Más viejo que Matusalén. Ah, ese tiene más años que Exacto. Matusalén. Es como, queda como en el inventario. Ahora, antes de ir a la pausa, nosotros dijimos, y tal por lo que tú estás explicando, esta llamada de los mensajeros o esta llegada de los ángeles, que le muestran a esta mujer, a la mujer de Matusalén, sí, que podría ser otra Virgen María, otra Virgen... Perfecto. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Me puede buscar? No con el nombre. La mujer de Matusalén. Claro, la mujer de Matusalén, madre de Noé. ¿Y que este sería un hijo de Dios también? Algo así, ¿sabes por qué? Porque en el Nuevo Testamento la Virgen María, contrayendo matrimonio con José, ¿cierto?, este carpintero, se le aparece un ángel y le dice: bendito sea tu vientre, digamos, porque va a concebir, siendo que aún no ha tenido una vida de esposo y mujer, digamos, con José,
este bebé. Entonces obviamente José también se enojó y tuvieron que ir a explicarle de que en realidad ella no le ha puesto los cuernos, no ha sido infiel, ni tuvo un desliz, sino que sencillamente fue elegida como el vehículo para procrear y para tener al Hijo de Dios, que es una de las representaciones de la Santa Trinidad. Bueno, yendo así, pero chorrocientos años para atrás, como está en el Génesis, el primer hijo de Matusalén, Noé, ¿cierto? De esta esposa, que ¿tiene el nombre por ahí? Lo que hizo fue precisamente que un ángel, porque así Enoc, ¿cierto? Patriarca entonces, digamos, de aquella familia, y que él tenía contacto directo con los ángeles. Cuando hablamos del libro de Enoc, usted lo puede buscar, eso hay algunas pequeñas ediciones, es uno de los libros perdidos de la Biblia. Él fue el que numeró y le puso los nombres a los ángeles. Le dijo, los ángeles que rigen la tierra son aproximadamente 20 y están divididos en serafines, querubines y todo lo demás. Los hay guerreros, los hay guardianes, y de ahí salieron los nombres como Rafael, Gabriel, Ezequiel, Malaquiel, Arcángel y todos los demás, que generalmente terminan en él. Sí. Bueno, el Génesis habla de eso, dice: Lamec tomó para sí 2 mujeres. Perfecto. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. El padre no era Lamec, como decías tú. La Biblia no dice quién era su madre. Cuando Lamec nació, Adán todavía vivía. Lamec fue la primera persona que se conoce que murió antes que su padre. El padre de Lamec fue Matusalén, como decía. Exactamente. Pero no está... Aquí aparecen 2 nombres. Por supuesto. Ada y Sila. Pero no se sabe exactamente cuál de las 2 es la madre de Noé. Una de ellas, a través de como ellos mismos lo cuentan, bajaron del cielo estos ángeles, en otras traducciones mensajeros. Por ahí los que apoyan las teorías de los astronautas antiguos, digamos, dicen que eran extraterrestres, que de alguna manera querían cambiar la morfología humana. Me refiero a que todavía el hombre vivía con un estado como de Homo sapiens, reciente, cromañón, nardantal, bárbaro todavía. Entonces deciden de alguna manera mejorar la raza, y eso lo hacen a partir de que el primer humano perfecto, que es como el que sigue hasta hoy, o sea, nosotros somos descendientes de Noé de alguna manera, porque se hizo un reseteo, un borrón y cuenta nueva de la humanidad, fue con Noé, que fue concebido en el vientre de la mujer, con los mismos poderes divinos de cómo fue Jesús colocado en el vientre de la Virgen María. Pregunta, acaba de decir Felipe que hay como una especie de duda si es Ada o es Sila, la mamá de Noé. Creo que sí. De alguna manera se le habrá querido dejar como un poco en el enigma, no darle una situación de privilegio ni a Ada ni a Sila, para no desmerecer a María, que es a la luz en el libro cristiano la gran mujer, la gran madre de la iglesia. Es una posibilidad. Y no darle protagonismo a otra. Probablemente. Y que quedara como un poco en la nebulosa. Si a este Noé, si a este Salvador, en una era además muy machista. Por supuesto. Porque si hubiera sido una mujer la que dice, oye, va a haber un diluvio, agarremos los animales, la agarran a patá. Probablemente, pero como tú bien dices, yo creo que puede ser considerado como también hijo del cielo, que literalmente lo es, pues Noé nació bajo una intervención divina. No es una esperma humana la que concibe y se mezcla con los genes de esta mujer, ¿cierto? Sino que sencillamente fueron los ángeles quienes, según Enoc cuenta, fue depositada ahí y nació el primer hombre puro, que somos su descendencia directa. Que sería un hijo 100% divino. Divino, claramente, porque no nació de una cópula humana, sino derechamente fue colocada por las esferas celestes ahí, fue colocada por los ángeles, mensajeros, como usted quiera pensar lo que fueron estas criaturas que bajaron, la eligieron a ella y la colocaron ahí. O sea, de alguna manera... Fue un conflicto, de todas maneras. El marido, obviamente no quería saber de ella. Es lo mismo que José y María. De alguna manera se repite, y conversábamos también antes de la pausa, un sacerdote cercano me dijo una vez, incluso en una charla a la que yo fui, y no me acuerdo bien cuáles eran los capítulos del Antiguo Testamento que se replicaban en el Nuevo. Nombró al menos 4 episodios que eran claves de la historia bíblica. Y tiene toda la razón. Decía, ¿te acuerdas cuando lo de Noé está reflejado aquí? Lo de la creación está reflejado acá. Era un espejo. Sí. Se parece a la historia de Jonás, lo de Noé. Y esto demuestra que también puede haber habido un Mesías en el Antiguo Testamento. Sin lugar a duda. Más o menos
estas fueron las instrucciones. Una vez que Noé creció, y como bien decía Felipe, 120 años estuvo advirtiendo a la gente de que se venía, digamos, una debacle y que obviamente tenían que arrepentirse y por lo tanto ser dignos de entrar a esta arca o buscar la forma de cómo guarecerse de ser autosuficiente. Una pareja de cada animal fue la que entró, lo que eso ya es otro misterio, porque es más o menos imposible, sobre todo juntar a todas las especies animales que hoy día existen, más allá de las teorías evolucionistas o darwinianas, si juntó jirafa, elefante. Bueno, fíjate que entre los libros perdidos del Génesis está también ahí el nacimiento de los gatos. En los libros que no están incluidos en la Biblia oficial, dice que Noé tenía tantos problemas con los ratones en el arca, porque se reproducían a una velocidad igual que ahora, que le dijo, mira, para controlar la tasa de natalidad de las ratas y ratones, agarra un león, le dice. Están estos libros perdidos en la Biblia. Entonces le dice, mira, quédate con él, ponele tus manos así entre la cabellera, digamos, y parte así como de la guatita del león, y al otro día, así como los gatos que botan estas bolas de pelo, ¡puah! Botó una versión pequeña, dicen estas historias, y que de ahí salieron los gatos. Y los gatos se dedicaron a atrapar y controlar, digamos, el crecimiento natalicio de las ratas. Pues bien, esto fue más o menos las instrucciones de... Esta sería el arca, que tampoco los científicos y historiadores se ponen de acuerdo al respecto. Por favor, mira. A ver, lo que estamos viendo ahí es lo que posiblemente algunos exploradores hubieran encontrado, así lo aseguran. A ver, la Biblia te dice el lugar donde encalló este barco, que es el monte Ararat, que es un monte que existe, obviamente, que ha conservado su nombre hasta el día de hoy, y que en épocas de verano, donde el hielo retrocede un poco, se han encontrado trozos de madera, o incluso a nivel satelital se han podido distinguir lo que parece ser una embarcación que no tiene sentido en los altos de unas montañas, digamos, con cantidad de pies de altura impresionante. Entonces vendría a ser como una coincidencia o comprobación de que efectivamente el arca fue un hecho real, donde no solo sirvió como refugio para la familia de Noé, sino también para una pareja de animales tal como Dios se lo encomendó, para que siguiera existiendo la vida digamos, en el planeta. ¿Quiere decir que eso quedó fosilizado? Claro, fue conservado de alguna manera entre el hielo y la piedra y se conservó. Pero todavía es tan difícil el acceso ahí que nunca la han podido rescatar completamente. Además que los lugareños la cuidan como una cosa completamente sagrada. Absolutamente. A todo esto hay que decir que para aquellos que quieren investigar más, no es la única cultura que habla de un diluvio. El Enuma Elish, que es un libro sumerio, ¿cierto? Habla de que Dios también, o los creadores del hombre, ahí se habla de otra raza, se habla derechamente de los Anunnaki. Dicen que no conforme con la intervención genética en la creación de las personas, decidieron extinguir con todo y partir con una mejora, con una versión del ser humano 2.0, por así decirlo, y hay un diluvio que también está en otros libros épicos, ¿ok? Pues bien, hay otra cosa que llama más la atención. Si seguimos avanzando en la Biblia, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con el libro de Éxodo, ¿cierto?, que se puede traducir literalmente como huida, travesía. Es cuando Moisés, cuyo nombre significa rescatado de las aguas, porque a partir de muchas profecías que habían, el faraón de aquel entonces, estamos hablando del antiguo egipcio, decidió matar a todos los primogénitos del pueblo de Israel, que los tenían en condición de esclavos en ese momento. Una de estas mujeres, al no hacerse la idea de que su hijo podía ser asesinado por los soldados, por los guardias, lo mete en un canastito, que es por eso que hasta el día de hoy esas cunitas se le llama Moisés para tener a la guagua, y lo deja correr por el río, y es rescatado por una de las princesas, ¿cierto?, hijas del faraón, que lo cría como hijo propio, ¿cierto? Se lo muestra al faraón acepta. Es criado, digamos, junto a Ramsés, digamos, y crecen felices de la vida, hasta que en algún momento le dicen a Moisés cuál es su verdadero origen. Y él, de alguna manera, lamentándose por la condición esclavista que en la que estaba el pueblo de Israel, donde él realmente nació, decide rescatarlo. Esto es cuando Dios se le presenta a través de una zarza ardiente en el monte Sinaí, porque él decide huir. Es, de alguna manera, excluido del mundo de los faraones. Él vivía en la opulencia absoluta, estaba llamado a ser regente de todo el pueblo más poderoso de la humanidad en aquel entonces, pero finalmente decide huir, se casa con la hija de un pastor, crea descendencia, y Dios le habla y le dice: vuelve a Egipto, anda con tu cuñado, que era Josué, si no me equivoco,
y que le dice, yo te voy a acompañar con todos mis poderes, anda con una vara, y si es que ellos no quieren irse contigo, les vamos a tirar plaga, bla, 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 y finalmente cuando terminan matando al hijo, que era su sobrino en el fondo de Moisés, porque no quería dejar ir al pueblo de Israel, el faraón de aquel entonces, le dice, ¿sabes que hasta acá nomás llego? Tu Dios es más poderoso que los míos, así que ven, ándate. Comienza el éxodo, comienza Moisés llevando a todo el pueblo de Israel, y aquí viene algo bonito. De repente el faraón se arrepiente. O sea, dice, ¿sabéis qué? ¿Por qué dejé ir a estos tipos? Además, encima asesinaron a mi hijo. ¡Vamos a matarlos! Los van a buscar y los encuentran, que habían hecho unas pequeñas tiendas, una aldeíta, frente al Mar Rojo. No tenían cómo escapar, estaba el Mar Rojo adelante y detrás de ellos todas las tropas de los soldados del antiguo faraón. Y aquí es cuando Dios le dice, no teman. Una vez más yo voy a dar demostración de mi poder, y con su aliento sopla y divide el Mar Rojo, y lo que ocurre es algo más o menos así. Por favor, si podemos ir a los apoyos de lo que ocurrió en aquel entonces. Mira. Si usted se fija en el cuadradito derecho, ya está a punto de aparecer. Películas de estos se han hecho un montón, Los 10 Mandamientos o Moisés también, protagonizada por Charlton Heston. Hay que decirlo... Bueno, balbalazo el hombre, ¿eh? Sí, bueno, pero eso ya es otra historia. Yo cuando chico la verdad es que me vi tremendamente inspirado cuando vi estas películas. Es impresionante. Esto está, como digo, en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, y es como durante, esto no es una cosa de una hora, media tarde, un par de días, sino más, incluso se demoró en pasar todo el pueblo de Israel mientras el mar se abrió, quedando dos columnas, dos murallas de océano, y para que no siguiera avanzando las tropas del antiguo faraón, Dios creó una columna de fuego que se interponía entre ambos para que no siguieran avanzando. Y cuando todo el pueblo de Israel cruzó el mar, la columna de fuego se deshizo, los carros de los faraones comenzaron a pasar entre medio de estas dos columnas de agua, y cuando estuvieron todos adentro, ¡buah!, el mar se cerró y murieron ahogados. Sobre todo porque la cantidad de armaduras que tenían no les permitió nadar. Por el peso. Exacto, claro. Y la gran mayoría murió ahogada, y ahí finalmente Ramsés se quedó solo, con así una cantidad de guardias, así un puñadito nomás, y obviamente no pudiendo desconocer que, como dijo en alguna ocasión, tu Dios, Moisés, es mucho más poderoso que los nuestros. Lo más bonito, cuando Moisés en el monte Sinaí le pregunta, porque le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de no sé qué y todo lo demás, soy el Dios, el único, yo le digo, la gente me va a preguntar cómo te llamas, porque Moisés fue criado por los faraones y él tenía Nanut, Naput, así toda una serie de dioses para cada cosa. ¿Cómo te llamas? Y esto a mí siempre me ha encantado, se pega a parar los pelos, perdón, los peles. Bueno, para el 18 había que ponerse uno. Bueno, que le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo les digo que te llamas? Y le dice, yo soy el que soy. Que es perfecto. De hecho, hasta el día de hoy existen todo tipo de oraciones donde uno dice, yo soy, o el conde Saint Germain habla de esas cosas, porque es perfecto. Dicen, yo soy el que siempre ha estado, el que siempre ha existido, yo soy tú, yo soy eso, yo soy esto, yo soy aquello. Salfa, pero también hay un tema de tener que engrandecer a tal magnitud ese Dios, que es capaz de abrir los océanos, por supuesto, que es capaz de que llueva fuego del cielo, de que es capaz de hacer cosas titánicas. ¿Esto es una realidad o son figuras para demostrarle al lector que durante decenas de años, hasta el día de hoy, seguimos leyendo esto y de alguna manera te inspira a un Dios todopoderoso? Son imágenes un poco para graficar eso. Ahora, perdón por meter la base ahí en la pregunta que hace la Maida, pero esto es súper relevante porque no solo en este caso, sino que en muchos otros casos donde de alguna manera la historia del catolicismo ha enseñado, como dice la Maida, por siglos, ¿no es verdad? Exacto. Este tipo de situaciones, bueno, muchas personas lo dan por hecho, pero hay estudios científicos, que nosotros lo hemos mostrado, de hecho, Salfate, que de alguna manera ponen en duda que efectivamente esto existió. Pero hay otros estudios científicos que demuestran que efectivamente sí existió.
pero no necesariamente producto de un milagro. Producto de un milagro, sino que por ciertas situaciones que se dieron en ese momento. Fenómenos climáticos, claro. En fin, y que de alguna manera existieron. Ahora, la interpretación divina, eso queda para cada uno. Por eso, ahora, mi pregunta es, a tu juicio, de acuerdo a lo que tú has leído, estas cosas, estos fenómenos titánicos como abrir un océano, tremendo, o diluvio, lo que queráis, existieron, o la escritura de los 10 mandamientos, el decálogo, o es una forma superlativa de quien lo escribió para que digan, mira, para que el lector entienda la grandilocuencia de este Dios, mira, digamos que abre los océanos, humedece los desiertos. ¿Me entiendes? Es una figura poética. O el maná, por ejemplo, que alimentó durante 40 años al pueblo de Israel, maestro. Es una cosa muy pequeña porque yo cuando veo esa misma imagen que estamos viendo ahora, a todo un pueblo, a todo el ser humano inspirado, así como a ti te inspiró el leerlo, en esa época la fe a lo mejor no era poder de cuestionamiento, la fe estaba intrínsecamente en las personas porque había una comunicación directa. Y cuando se manifestaba esto, la fe era gigante. La fe movía montañas, exacto, de la cual hoy en día se ve cuestionada porque no hay señales. Pero ojo, estos desgraciados que fueron salvados y que fueron mostrados, digamos, ante la grandilocuencia de Dios, fueron castigados y fueron mandados en términos punitivos a vagar 40 años en el desierto porque pese que lo había salvado, a la semana ya estaban haciendo ídolos de oro y haciendo sacrificio humano y ellos se enojó. O sea, pese a todas las demostraciones, estos gallos todavía seguían con sus cultos paganos y todo. O sea, para que veáis que realmente pese... Que yo creo que hay una gran enseñanza, que pese a la evidencia, pese a todo el trato de calidad de milagro, la gente, digamos, tiene enraizada una cantidad de hábitos, malas costumbres, que ni aún así, digamos, hay una transformación total. Pero mira, contestando la pregunta que usted me hacía al comienzo, es verdad que en términos históricos, geólogos, antropólogos de todas las áreas, o la paleoastronáutica, como llaman algunos, cuando tratan de darle algún significado ET a todo esto, dicen que pueden tener todas estas cosas una explicación científica, pero en honor a la verdad, y yo contestando ya en lo muy personal, pueden explicar hasta cierto punto estos hechos, pero quedan cortos en gran parte de los detalles que se relatan. Por ejemplo, en el caso del Mar Rojo que estamos viendo, y vamos a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, Goliat y tantos otros, o el propio maná, que era el alimento que caía del cielo, o el arca que se veía en la película Los Cazadores que perdían, Indiana Jones, que era considerada el arma más poderosa hace tiempo. El pueblo de Israel conquistó distintas ciudadelas y todo porque tenían el arca, que era un arma impresionante que al que no se le acercaba con respeto tenía los mismos síntomas que acercarse a un componente radioactivo. Se le caía el pelo, las uñas y terminaba muriendo por heridas de laceración inexplicables. Como lepra. Como lepra, exactamente. Pues bien, decían que la cruz al Mar Rojo tenía que ver con que hubo en ese momento una especie de tsunami que arrastró gran cantidad de desplazamiento del agua hacia un solo lado y que obviamente dejó pocos metros de profundidad, perdón, 1,5 metros, así con suerte, y por lo tanto pudieron cruzar. Pero eso se contradice porque no puede durar ese fenómeno varios días y no explica la columna de fuego que se intercedió entre el ejército del faraón y los propios israelitas, o que después cuando iban pasando el mar volvió a juntarse. Las plagas también trataron de explicarse de que convirtieron el río Nilo en sangre, de que llovió rana, de que solo murieron los primogénitos. Se tratan de dar explicaciones, pero siempre quedan cortas. Realmente estamos ante un misterio. Misterios de la Biblia, por cierto, que algún ortodoxo ni siquiera se atrevería a cuestionar porque esto es palabra y acto de Dios. El primogénito, entiendo que era algo así con un veneno que el aire de alguna manera lo elevaba y los primogénitos dormían en las partes más altas. Exacto, y por eso morían. Era por el sitial de la cama. Pero curiosamente, es que eso es lo que dice genial. Ahí explicarían cómo murieron los primogénitos dentro de las plagas de Dios, pero no explica por qué todos los primogénitos de Israel se salvaron solo por pintar, como Dios lo mandó, la puerta de sus casas con sangre de cordero. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte iba a pasar por esas casas y no iba a asesinar a nadie. Pero mira, por ejemplo, un hecho parecido dentro de los misterios tiene que ver con lo siguiente. Si podemos ver el video, que algunos dicen que esto es algo muy semejante al fenómeno, digamos, de la apertura del Mar Rojo. Esto fue frente a costas orientales de China, alguna costa de China. Y sí que pasó esto. A ver, ¿qué es lo que pasa?
¿Cuál es lo curioso? Que lo que estamos viendo es el video en bruto de algo que en algún momento tenía los logos de una cadena de televisión de este país oriental, y se ve un fenómeno bastante curioso, como si hubiera unas compuertas, claro, algo debajo. Este fenómeno no se volvió a repetir, pero algunos de alguna manera trataron de adjudicar de que estos fenómenos que pasan solo muy de vez en cuando y que no tienen una explicación, digamos, arraigada, fidedigna o pragmática a partir de la ciencia, podrían decir... Y por último, creíble. Por último, creíble, fue algo similar a lo que ocurrió en el Mar Rojo, pero también eso duró unos pocos minutos y la apertura no permite llegar hasta el fondo del mar, ni poco menos gente caminando entre medio. Da la sensación, Salfa, porque lo que nos lleva a ver este video es la analogía con la apertura del Mar Rojo por parte de Moisés. Muchas de las cosas que hemos hablado y de las que vamos a seguir hablando son como poderes mágicos. Claro. Te hace acordar a veces, milagros, y con el respeto que se merece, como casi a las películas de Harry Potter o las películas donde se hacen aparecer y desaparecer cosas, donde tú puedes hacer que las personas que estaban comiendo algo se les caiga, o para los que no tienen que comer, que les aparezca comida. Bueno, el milagro tiene un componente de magia. Claro. ¿Verdad? Y la magia también tiene un componente de milagro. Claro. Porque como dice la Maida, te lleva también a, y seguramente con lo que pasó en Mar Rojo, a exagerar, ¿no es verdad? A quien escribe y de alguna manera relata lo que pasó, a exagerar y a poner, como se dice en buen chileno, de su cosecha. Para estremecer. Por supuesto. Ahora, aquí viene un dato de lo que usted está mencionando muy interesante, porque las iglesias, la gran mayoría de las iglesias cristianas, ¿cierto? Evangélicos, testigos de Jehová, mormones, católicos, etcétera, etcétera, repudian la magia, porque supuestamente serían hombres vehiculizando poderes de demonios, ¿cierto? O que no nos corresponden para crear prodigios. Entonces, digamos, Dios utiliza milagros rara vez para hacer un manifiesto de su presencia. Y solo Dios. Y solo Dios, pero los hombres solamente lo hacen de manera falsa, pidiendo favores a criaturas, digamos, de características demoníacas, que pueden tener poderes similares como los ángeles, ¿cierto? De transmutar objetos, ¿cierto? De hacer que todos se queden dormidos mientras otros se elevan, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera también Dios elige ciertos elegidos, ciertos profetas o conductores de esta magia o milagro, llámese Moisés, llámese Noé, pero ojo, llámese algunos, pero porque no cualquiera del grupo de los israelitas habría podido hacer que se abra el mar. No, era Moisés quien encarnaba el poder divino. Bueno, Noé es uno de los hijos de Matusalén, ¿cierto? Aquí la cosa se pone complicada porque la Biblia da un salto categórico del nacimiento de Adán y Eva con sus hijos, ¿cierto? Caín, Yabel, después empieza a venir Set y todos los demás. Y entre eso aparece este hombre que está casado con una mujer y no tenían descendencia. Estaban casados, más aún no habían concretado su matrimonio. O sea, no habían jugado el papá y la mamá, como bien se dice. Entonces, de repente, baja uno de los ángeles, que Enoc, ¿cierto?, que es el padre de uno de ellos, le dice mensajeros, no ángeles, que son incluso hasta ángeles caídos. Son los ángeles que se quedaron en la tierra, no que están yendo y viniendo del cielo a la tierra, sino que se quedaron entre nosotros, y que algunos dicen que también serían los originarios de Goliat, que ya vamos a estar hablando de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice que no está conforme con la creación, y eso sí está en la Biblia tradicional, con todo el camino que el hombre, la raza humana, ha seguido hasta este momento. Entonces decide Dios exterminar con toda ella a través de un diluvio. Pero para eso necesita un guía, necesita un reformador, necesita un humano reconstruido en la perfección para guiar a la nueva raza humana, que son los sobrevivientes que van a quedar después de este diluvio universal. Entonces la esposa de Matusalén termina quedando embarazada sin que él la haya tocado. Finalmente este hombre queda en plena desconfianza y dice: ¿con quién te metiste? Toda la cuestión. Y va donde el padre de él y le dice: mira, por favor, revísala y dime si realmente aquí no me pusieron los cuernos. Le dice: yo puedo dar fe, si bien no puedo explicar qué es lo que ocurrió, si bien Enoc nos dice que son los ángeles mensajeros quienes la dejaron concebida, quienes la preñaron en el fondo. Esta mujer está embarazada y, digamos, está todavía en estado virginal. Tiene un hijo, le ponen Noé. Y cuando este hombre crece, con todo su hijo y su descendencia, le dicen: manda a construir un arca.
con tales características. De hecho, las características están en la Biblia, o sea, de tal tamaño, con tales propiedades, que hay que cubrirla con brea por fuera para que no pase el filtro, no se filtre el agua. Hay todo un manual, igual como el Arca de la Alianza, por ejemplo. Pues bien. Voy a arrojar sobre la tierra un diluvio. Exacto. Contigo haré yo mi alianza. Construye un arca y mete a ella, a tu familia y a una pareja de animales de cada especie. Excelente. Según una interpretación posterior, además Noé pasó 120 años advirtiendo a sus contemporáneos del peligro que los amenazaba. Exacto, pero no le hicieron caso. Sí. Oye, perdón un paréntesis. Y esto tenía que ver con, de alguna manera, la pérdida de identidad que existía en el pueblo en aquel entonces y que habían caído en exceso y en... Exactamente. Habían olvidado a Dios, como dice Felipe, y de alguna manera ya estaban viviendo, digamos, dentro de, como dicen, los excesos y, digamos, se habían puesto lujuriosos. Una vida loca. Una vida loca. Entonces, cuando dice 120 años advirtiendo, hay que entender que, sin ir más lejos, solo Matusalén, padre de él, abuelo, 900 años. 900 años vivían, claro, la gente vivía esa cantidad. Abraham se dice que vivió una cantidad de años similares. No son figuras, porque sabemos que nadie puede vivir 900 años. Anda a saber tú qué hicieron los extraterrestres antes. No, perdón, ya eso es otro tema. Pero figuras, porque ahora existe claro. Incluso el dicho y queda para siempre. Más viejo que Matusalén. Más viejo que Matusalén. Ah, ese tiene más años que Matusalén. Es como, queda como en el inventario. Ahora, antes de ir a la pausa, nosotros dijimos, y tal con lo que tú estás explicando, esta llamada de los mensajeros, o esta llegada de los ángeles, que le muestran a esta mujer, a la mujer de Matusalén, que podría ser otra Virgen María, otra Virgen... Perfecto. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Me puede buscar? No con el nombre. La mujer de Matusalén. Claro, la mujer de Matusalén, madre de Noé. ¿Y que este sería un hijo de Dios también? Algo así, ¿sabes por qué? Porque en el Nuevo Testamento, la Virgen María, contrayendo matrimonio con José, ¿cierto? Este carpintero, se le aparece un ángel y le dice, bendito sea tu vientre, digamos, porque va a concebir, siendo que aún no ha tenido una vida de esposo y mujer, digamos, con José, este bebé. Entonces obviamente José también se enojó y tuvieron que ir a explicarle de que en realidad ella no le ha puesto los cuernos, no ha sido infiel, ni tuvo un desliz, sino que sencillamente fue elegida como el vehículo para procrear y para tener al Hijo de Dios, que es una de las representaciones de la Santa Trinidad. Bueno, yendo así, pero chorrocientos años para atrás, como está en el Génesis, el primer hijo de Matusalén, Noé, ¿cierto? De esta esposa, que tiene el nombre por ahí, lo que hizo fue precisamente que un ángel, porque así Enoc, ¿cierto? Patriarca entonces, digamos, de aquella familia, y que él tenía contacto directo con los ángeles. Cuando hablamos del libro de Enoc, usted lo puede buscar, eso hay algunas pequeñas ediciones, es uno de los libros perdidos de la Biblia. Él fue el que numeró y le puso los nombres a los ángeles. Le dijo, los ángeles que rigen la tierra son aproximadamente 20 y están divididos en serafines, querubines y todo lo demás. Los hay guerreros, los hay guardianes, y de ahí salieron los nombres como Rafael, Gabriel, Ezequiel, Malaquiel, Arcángel y todos los demás, que generalmente terminan en él. Sí. Bueno, el Génesis habla de eso, dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Perfecto. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. El padre no era Lamec, como decías tú. La Biblia no dice quién era su madre. Cuando Lamec nació, Adán todavía vivía. Lamec fue la primera persona que se conoce que murió antes que su padre. El padre de Lamec fue Matusalén, como decía. Exactamente. Pero no está... Aquí aparecen 2 nombres. Por supuesto. Ada y Sila. Pero no se sabe exactamente cuál de las 2 es la madre de Noé. Una de ellas, a través de como ellos mismos lo cuentan, bajaron del cielo estos ángeles, en otras traducciones mensajeros. Por ahí los que apoyan las teorías de los astronautas antiguos, digamos, dicen que eran extraterrestres, que de alguna manera querían cambiar la morfología humana. Me refiero a que todavía el hombre vivía con un estado como de Homo sapiens reciente, cromañón, neandertal, bárbaro todavía. Entonces deciden de alguna manera mejorar la raza, y eso lo hacen a partir de que el primer humano perfecto, que es como el que sigue hasta hoy, o sea, nosotros somos descendientes de Noé de alguna manera, porque se hizo un reseteo, un borrón y cuenta nueva de la humanidad, fue con Noé, que fue concebido en el vientre de la mujer,
con los mismos poderes divinos de cómo fue Jesús colocado en el vientre de la Virgen María. Pregunta, acaba de decir Felipe que hay como una especie de duda si es Ada o es Sila, la mamá de Noé. Creo que sí. De alguna manera se le habrá querido dejar como un poco en el enigma, no darle una situación de privilegio ni a Ada ni a Sila, para no desmerecer a María, que es a la luz en el libro cristiano la gran mujer, la gran madre de la iglesia. Es una posibilidad. Y no darle protagonismo a otra. Probablemente. Y que quedara como un poco en la nebulosa. Si a este Noé, si a este Salvador, en una era además muy machista. Por supuesto. Porque si hubiera sido una mujer la que dice, oye, va a haber un diluvio, agarremos los animales, la agarran a patá. Probablemente, pero como tú bien dices, yo creo que puede ser considerado como también hijo del cielo, que literalmente lo es, pues Noé nació bajo una intervención divina. No es una esperma humana la que concibe y se mezcla con los genes de esta mujer, ¿cierto? Sino que sencillamente fueron los ángeles quienes, según Enoc cuenta, fue depositada ahí y nació el primer hombre puro, que somos su descendencia directa. Que sería un hijo 100% divino. Divino, claramente, porque no nació de una cópula humana, sino derechamente fue colocada por las esferas celestes ahí, fue colocada por los ángeles, mensajero, como usted quiera pensar lo que fueron estas criaturas que bajaron, la eligieron a ella y la colocaron ahí. O sea, de alguna manera... Fue un conflicto, de todas maneras. El marido, o sea, obviamente no quería saber de ella. Es lo mismo que José y María. De alguna manera se repite, y conversábamos también antes de la pausa, un sacerdote cercano me dijo una vez, incluso en una charla a la que yo fui, y no me acuerdo bien cuáles eran los capítulos del Antiguo Testamento que se replicaban en el Nuevo. Nombró al menos 4 episodios que eran claves de la historia bíblica. Y tiene toda la razón. Decía, ¿te acuerdas cuando lo de Noé está reflejado aquí? Lo de la creación está reflejado acá. Era un espejo. Sí. Se parece a la historia de Jonás, lo de Noé. Y esto demuestra que también puede haber habido un Mesías en el Antiguo Testamento. Sin lugar a duda. Más o menos, estas fueron las instrucciones. Una vez que Noé creció y, como bien decía Felipe, 120 años estuvo advirtiendo a la gente de que se venía, digamos, una debacle y que obviamente tenían que arrepentirse y por lo tanto ser dignos de entrar a esta arca o buscar la forma de cómo guarecerse de ser autosuficiente. Una pareja de Canimal fue la que entró, lo que eso ya es otro misterio, porque es más o menos imposible, sobre todo juntar a todas las especies animales que hoy día existen, más allá de las teorías evolucionistas o darwinianas, si juntó jirafa, elefante. Bueno, fíjate que entre los libros perdidos del Génesis está también ahí el nacimiento de los gatos. En los libros que no están incluidos en la Biblia oficial, dice que Noé tenía tantos problemas con los ratones en el arca, porque se reproducían a una velocidad igual que ahora, que le dijo, mira, para controlar la tasa de natalidad de las ratas y ratones, agarra un león, le dice. Están estos libros perdidos en la Biblia. Entonces le dice, mira, quédate con él, ponele tus manos así entre la cabellera, digamos, y parte así como de la guatita del león, y al otro día, así como los gatos que botan estas bolas de pelo, ¡pua! Botó una versión pequeña, dicen estas historias, y que de ahí salieron los gatos. Y los gatos se dedicaron a atrapar y controlar, digamos, el crecimiento natalicio de las ratas. Pues bien, esto fue más o menos las instrucciones de... Esto sería el arca, que tampoco los científicos y historiadores se ponen de acuerdo al respecto. Por favor, mira. A ver, lo que estamos viendo ahí es lo que posiblemente algunos exploradores hubieran encontrado, si lo aseguran. A ver, la Biblia te dice el lugar donde encalló este barco, que es el Monte Ararat, que es un monte que existe, obviamente, que ha conservado su nombre hasta el día de hoy, y que en épocas de verano, donde el hielo retrocede un poco, se han encontrado trozos de madera, o incluso a nivel satelital se han podido distinguir lo que parece ser una embarcación que no tiene sentido en los altos de unas montañas, digamos, con cantidad de pies de altura impresionante. Entonces, vendría a ser como una coincidencia o comprobación de que efectivamente el arca fue un hecho real, donde no solo sirvió como refugio para la familia de Noé, sino también para una pareja de animales tal como Dios se lo encomendó, para que siguiera existiendo la vida digamos, en el planeta. ¿Quiere decir que eso quedó fosilizado? Claro, fue conservado de alguna manera entre el hielo y la piedra y se conservó.
pero todavía es tan difícil el acceso ahí que nunca la han podido rescatar completamente. Además que los lugareños la cuidan como una cosa completamente sagrada, absolutamente. A todo esto hay que decir que para aquellos que quieren investigar más, no es la única cultura que habla de un diluvio. El Enuma Elish, que es un libro sumerio, ¿cierto?, habla de que Dios también, o los creadores del hombre, ahí se habla de otra raza, se habla derechamente de los Anunnaki, dicen que no conforme con la intervención genética en la creación de las personas, decidieron extinguir con todo y partir con una mejora, con una versión del ser humano 2.0, por así decirlo, y hay un diluvio que también está en otros libros épicos, ¿ok? Pues bien, hay otra cosa que llama más la atención. Si seguimos avanzando en la Biblia, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con el libro de Éxodo, ¿cierto?, que se puede traducir literalmente como huida, travesía. Es cuando Moisés, cuyo nombre significa rescatado de las aguas, porque a partir de muchas profecías que habían, el faraón de aquel entonces, estamos hablando del antiguo egipcio, decidió matar a todos los primogénitos del pueblo de Israel, que los tenían en condición de esclavos en ese momento. Una de estas mujeres, al no hacerse la idea de que su hijo podía ser asesinado por los soldados, por los guardias, lo mete en un canastito, y es por eso que hasta el día de hoy esas cunitas se le llama Moisés para tener a la guagua, y lo deja correr por el río, y es rescatado por una de las princesas, ¿cierto?, hijas del faraón, que lo cría como hijo propio, ¿cierto? Se lo muestra al el faraón acepta. Es criado, digamos, junto a Ramsés, digamos, y crecen felices de la vida, hasta que en algún momento le dicen a Moisés cuál es su verdadero origen. Y él, de alguna manera, lamentándose por la condición esclavista que en la que estaba el pueblo de Israel, donde él realmente nació, decide rescatarlo. Esto es cuando Dios se le presenta a través de una zarza ardiente en el monte Sinaí, porque él decide huir. Es, de alguna manera, excluido del mundo de los faraones. Vivía en la opulencia absoluta, estaba llamado a ser regente de todo el pueblo más poderoso de la humanidad en aquel entonces, pero finalmente decide huir, se casa con la hija de un pastor, crea descendencia, y Dios le habla y le dice: vuelve a Egipto, anda con tu cuñado, que era Josué, si no me equivoco, y que le dice: yo te voy a acompañar con todos mis poderes, anda con una vara, y si es que ellos no quieren irse contigo, les vamos a tirar plaga, bla, 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 y finalmente, cuando terminan matando al hijo, que era su sobrino en el fondo de Moisés, porque no quería dejar ir al pueblo de Israel, el faraón de aquel entonces, le dice: ¿sabes que hasta acá nomás llego? Tu Dios es más poderoso que los míos, así que ven, ándate. Comienza el éxodo, comienza Moisés llevando a todo el pueblo de Israel, y aquí viene algo bonito. De repente el faraón se arrepiente. O sea, dice: ¿sabéis qué? ¿Por qué dejé ir a estos tipos? Además, encima asesinaron a mi hijo. ¡Vamos a matarlos! Los van a buscar y los encuentran, que habían hecho unas pequeñas tiendas, una aldeíta, frente al Mar Rojo. No tenían cómo escapar, estaba el Mar Rojo adelante, y detrás de ellos todas las tropas de los soldados del antiguo faraón. Y aquí es cuando Dios le dice: no teman, una vez más yo voy a dar demostración de mi poder, y con su aliento sopla y divide el Mar Rojo, y lo que ocurre es algo más o menos así. Por favor, si podemos ir a los apoyos de lo que ocurrió en aquel entonces. Mira. Si usted se fija en el cuadradito derecho, ya está a punto de aparecer. Películas de estos se han hecho un montón. Los 10 Mandamientos, o Moisés también, protagonizada por Charlton Heston. Hay que decirlo... Bueno, balbalazo el hombre, ¿eh? Sí, bueno, eso ya es otra historia. Yo cuando chico, la verdad es que me vi tremendamente inspirado cuando vi estas películas. Es impresionante. Esto está, como digo, en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, y es como durante... Esto no es una cosa de una hora, media tarde, un par de días, sino más. Incluso se demoró en pasar todo el pueblo de Israel mientras el mar se abrió, quedando 2 columnas, 2 murallas de océano. Y para que no siguiera avanzando las tropas del antiguo faraón, Dios creó una columna de fuego que se interponía entre ambos para que no siguieran avanzando. Y cuando todo el pueblo de Israel cruzó el mar, la columna de fuego se deshizo,
los carros de los faraones comenzaron a pasar entre medio de estas dos columnas de agua y cuando estuvieron todos adentro, ¡puah!, el mar se cerró y murieron ahogados. Sobre todo porque la cantidad de armaduras que tenían no les permitió nadar. Por el peso. Exacto, y la gran mayoría murió ahogada y ahí finalmente Ramsés se quedó solo con así una cantidad de guardias, así un puñadito nomás y obviamente no pudiendo desconocer que, como dijo en alguna ocasión, tu Dios, Moisés, es mucho más poderoso que los nuestros. Lo más bonito, cuando Moisés en el monte Sinaí le pregunta, porque le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de no sé qué y todo lo demás, soy el Dios, el único. Yo le digo, la gente me va a preguntar cómo te llamas, porque Moisés fue criado por los faraones y él tenía Nanut, Naput, así toda una serie de dioses para cada cosa. ¿Cómo te llamas? Y esto a mí siempre me ha encantado, se venga a parar los pelos, perdón, los peles. Bueno, para el 18 había que ponerse uno. Bueno, que le dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo les digo que te llamas? Y le dice, yo soy el que soy. Que es perfecto. De hecho, hasta el día de hoy existen todo tipo de oraciones donde uno dice, yo soy, o el conde Saint Germain habla de esas cosas, porque es perfecto. Dicen, yo soy el que siempre ha estado, el que siempre ha existido, yo soy tú, yo soy eso, yo soy esto, yo soy aquello. Salfa, pero también hay un tema de tener que engrandecer a tal magnitud ese Dios que es capaz de abrir los océanos, por supuesto, que es capaz de que llueva fuego del cielo, de que es capaz de hacer cosas titánicas. ¿Esto es una realidad o son figuras para demostrarle al lector que durante decenas de años hasta el día de hoy seguimos leyendo esto y de alguna manera te inspira a un Dios todopoderoso? Son imágenes un poco para graficar eso. Ahora, perdón por meter la base ahí en la pregunta que hace la Maida, pero esto es súper relevante porque no solo en este caso, sino que en muchos otros casos donde de alguna manera la historia del catolicismo ha enseñado, como dice la Maida, por siglos, ¿no es verdad? Exacto. Este tipo de situaciones, bueno, muchas personas lo dan por hecho, pero hay estudios científicos, que nosotros lo hemos mostrado, de hecho, Salfate, que de alguna manera ponen en duda que efectivamente esto existió. Pero hay otros estudios científicos que demuestran que efectivamente sí existió, pero no necesariamente producto de un milagro. Producto de un milagro, sino que por ciertas situaciones que se dieron en ese momento. Fenómenos climáticos, en fin, y que de alguna manera existieron. Ahora, la interpretación divina, eso queda para cada uno. Por eso, ahora, mi pregunta es, a tu juicio, de acuerdo a lo que tú has leído, estas cosas, estos fenómenos titánicos como abrir un océano, tremendo, o diluvio, lo que queráis, existieron, o la escritura de los 10 mandamientos, el decálogo, o es una forma superlativa de quien lo escribió para que digan, mira, para que el lector entienda la grandilocuencia de este Dios, digamos que abre los océanos, humedece los desiertos. ¿Me entiendes? Es una figura poética. O el maná, por ejemplo, que alimentó durante 40 años al pueblo de Israel, maestro. Es una cosa muy pequeña porque yo cuando veo esa misma imagen que estamos viendo ahora, a todo un pueblo, a todo el ser humano inspirado, así como a ti te inspiró el leerlo, en esa época la fe a lo mejor no era poder de cuestionamiento, la fe estaba intrínsecamente en las personas porque había una comunicación directa y cuando se manifestaba esto, la fe era gigante. La fe movía montañas, exacto, de la cual hoy día se ve cuestionada porque no hay señales. Pero ojo, estos desgraciados que fueron salvados y que fueron mostrados, digamos, ante la grandilocuencia de Dios, fueron castigados y fueron mandados en términos punitivos a vagar 40 años en el desierto porque pese que lo había salvado, a la semana ya estaban haciendo ídolos de oro y haciendo sacrificio humano y ellos se enojó. O sea, pese a todas las demostraciones, estos gallos todavía seguían con sus cultos paganos y todo. O sea, para que veáis que realmente pese... Que yo creo que hay una gran enseñanza, que pese a la evidencia, pese a todo el trato de calidad de milagro, la gente, digamos, tiene enraizada una cantidad de hábitos, malas costumbres, que ni aún así, digamos, hay una transformación total. Pero mira, contestando a la pregunta que ustedes me hacían al comienzo, es verdad que en términos históricos, geólogos, antropólogos de todas las áreas, o la paleoastronáutica, como llaman algunos, cuando tratan de darle algún significado ET a todo esto, dicen que pueden tener todas estas cosas una explicación científica, pero en honor a la verdad, y yo contestando ya en lo muy personal,
pueden explicar hasta cierto punto estos hechos, pero quedan cortos en gran parte de los detalles que se relatan. Por ejemplo, en el caso del Mar Rojo que estamos viendo, y vamos a ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, Goliat y tantos otros, o el propio maná, que era el alimento que caía del cielo, o el arca que se veía en la película Los Cazadores que perdían Indiana Jones, que era considerada el arma más poderosa hace tiempo. El pueblo de Israel conquistó distintas ciudadelas y todo porque tenían el arca, que era un arma impresionante que al que no se le acercaba con respeto tenía los mismos síntomas que acercarse a un componente radioactivo. Se le caía el pelo, las uñas y terminaban muriendo por heridas de laceración inexplicable. Como lepra. Como lepra, exactamente. Pues bien, decían que la cruz al Mar Rojo tenía que ver con que hubo en ese momento una especie de tsunami que arrastró gran cantidad de desplazamiento del agua hacia un solo lado y que obviamente dejó pocos metros de profundidad, perdón, 1,5 metros, así con suerte, y por lo tanto pudieron cruzar. Pero eso se contradice porque no puede durar ese fenómeno varios días y no explica la columna de fuego que se intercedió entre el ejército del faraón y los propios israelitas, o que después cuando iban pasando el mar volvió a juntarse. Las plagas también trataron de explicarse de que convirtieron el río Nilo en sangre, de que llovió rana, de que solo murieron los primogénitos. Se tratan de dar explicaciones, pero siempre quedan cortas. Realmente estamos ante un misterio. Misterios de la Biblia, por cierto, que algún ortodoxo ni siquiera se atrevería a cuestionar porque esto es palabra y acto de Dios. El primogénito entiendo que era algo así con un veneno que el aire de alguna manera lo elevaba y los primogénitos dormían en las partes más altas. Exacto, y por eso morían. Y por eso era murieron. por el sitial de la cama. Pero curiosamente, es que eso es lo que dice genial. Ahí explicarían cómo murieron los primogénitos dentro de las plagas de Dios, pero no explica por qué todos los primogénitos de Israel se salvaron solo por pintar, como Dios lo mandó, la puerta de sus casas con sangre de cordero. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte iba a pasar por esas casas y no iba a asesinar a nadie. Pero mira, por ejemplo, un hecho parecido dentro de los misterios tiene que ver con lo siguiente. Si podemos ver el video, que algunos dicen que esto es algo muy semejante al fenómeno, digamos, de la apertura del Mar Rojo. Esto fue frente a costas orientales de China, alguna costa de China. Dice que pasó esto. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo curioso? Que lo que estamos viendo es el video en bruto de algo que en algún momento tenía los logos de una cadena de televisión de este país oriental. Y se ve un fenómeno bastante curioso, como si hubiera unas compuertas, algo debajo. Este fenómeno no se volvió a repetir, pero algunos de alguna manera trataron de adjudicar de que estos fenómenos que pasan solo muy de vez en cuando y que no tienen una explicación, digamos, arraigada, fidedigna o pragmática a partir de la ciencia, podrían decir... Y por último, creíble. Por último, creíble, fue algo similar a lo que ocurrió en el Mar Rojo, pero también eso duró unos pocos minutos y la apertura no permite llegar hasta el fondo del mar, ni poco menos gente caminando entre medio. Da la sensación, Salfa, porque lo que nos lleva a ver este video es la analogía con la apertura del Mar Rojo por parte de Moisés. Muchas de las cosas que hemos hablado y de las que vamos a seguir hablando son como poderes mágicos. Claro. Te hace acordar a veces, milagros. y con el respeto que se merece, como casi a las películas de Harry Potter o las películas donde se hacen aparecer y desaparecer cosas, donde tú puedes hacer que las personas que estaban comiendo algo se les caiga, o para los que no tienen que comer, que les aparezca comida. Bueno, el milagro tiene un componente de magia. Claro. ¿No, verdad? Y la magia también tiene un componente de milagro. Claro. Porque como dice la Maida, te lleva también a, y seguramente con lo que pasó en Mar Rojo, a exagerar, ¿no es verdad? A quien escribe y de alguna manera relata lo que pasó, a exagerar y a poner, como se dice en buen chileno, de su cosecha. Para estremecer. Por supuesto. Ahora, aquí viene un dato de lo que ustedes están mencionando muy interesante, porque las iglesias, la gran mayoría de las iglesias cristianas, ¿cierto? Evangélicos, testigos de Jehová, mormones, católicos, etcétera, etcétera, repudian la magia, porque supuestamente serían hombres vehiculizando poderes de demonios, ¿cierto? O que no nos corresponden para crear prodigios. Entonces, digamos, Dios utiliza milagros rara vez para hacer un manifiesto de su presencia. Y solo Dios. Y solo Dios, pero los hombres solamente lo hacen de manera falsa, pidiendo favores a criaturas, digamos, de características demoníacas, que pueden tener poderes similares como los ángeles, ¿cierto? De transmutar objetos, ¿cierto? De hacer que todos se queden dormidos mientras otros se elevan, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera también Dios
elige ciertos elegidos, ciertos profetas o conductores de esta magia o milagro, llámese Moisés, Claro, llámese Noé, pero ojo. llámese algunos, Pero porque citando. no cualquiera del grupo de los israelitas habría podido hacer que se abra el mar, no, era Moisés quien encarnaba el poder divino.